Listo. Muy bien, bueno, muchas gracias por anotarse, por meterse, por venir a hablar un poco de estos temas. Yo les voy a presentar a alguien que es no solamente para mí un excelente profesional, sino también un gran amigo y que es un gusto más bien que se haya anotado a esta aventura de hacer algo así online, que hemos tenido 400,000 problemas tecnológicos para poder conectarnos, pero, pero la verdad es que yo creo que vale la pena. La idea de todo este tema, digamos, era un poco, ¿verdad?, como abordar una realidad nacional que nos tiene ahora a todos realmente preocupados, ¿verdad?, un poco asustados, incómodos, ¿verdad?, con toda la incertidumbre. Entonces queremos ir poco a poco como abordando este tipo de temas. Entonces les voy a comentar que David Soto es psicólogo, trabaja en el área de la psicología del trabajo y las organizaciones. David se dedica un poco más al trabajo en el área también de la gestión del talento humano desde las competencias, que es un poco la versión que les traemos hoy, ¿verdad? Un poco los retos desde las competencias, y David después nos puede contar un poquito de qué se trata todo el tema del trabajo por competencias. Y además tiene formación en administración de empresas y además es en ingeniería industrial, o sea, hace de absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y es pues uno de los profesionales que yo respeto más en su área, y fuera de él también es una excelente persona. Yo soy Nadia Carmiol, además, para los que no me conocen, pero creo que la mayoría de los que al menos he visto ingresar me han conocido. Yo soy psicóloga clínica y trabajo en la Universidad para la Paz como psicóloga clínica de la universidad. Y además, desde mi clínica privada hago este tipo de cosas como capacitaciones, atención de pacientes a nivel individual y grupal en diferentes temas. Y pues me surgió, ¿verdad?, como una necesidad de ayudar o de aportar de alguna forma desde el conocimiento que uno tiene, por poco que sea, desde el conocimiento que se tiene a estas cosas que estamos viviendo en este momento. Muchos hemos pasado ya por la tarea de vivir y trabajar en un lugar específico, y ahora todos estamos trabajando en nuestras casas. Entonces, pues no todos, muchos. Y gracias a los que no están trabajando desde las casas, nosotros podemos trabajar desde las casas. Entonces, muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy. Y entonces, David, te paso a vos un poquillo la ola para que nos comentes de qué se trata todo esto del teletrabajo y toda la versión, digamos, desde el tema por competencias. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches, Nadia, agradecerte por esta invitación, estar acá y compartir un poco con estas experiencias que vemos a veces que se han proliferado en estas épocas de un poco de aislamiento social que tenemos, pero que no necesariamente tiene que privarnos de las posibilidades de aprender y de seguir compartiendo con otras personas y con otros profesionales. Gracias por la introducción. Creo que yo no lo hubiera hecho mejor. Este, sí, yo he trabajado más la parte de psicología del trabajo y de las organizaciones. Eso es lo que me he desarrollado, y sobre todo desde el área de gestión de talento humano, trabajando lo que es un modelo de gestión por competencias. Usualmente, digamos, el modelo de gestión por competencias es muy transversal al área de gestión del talento humano en las organizaciones, pero a mí me gusta muchísimo más y me enfoca más en la parte de desarrollo y capacitación, es decir, desarrollar capacidades en las personas, y sobre todo mucho de esto que llamamos competencias blandas. Y creo que este es el matiz que queremos darle un poco hoy a esta charla, a esta conversación, eh, porque si bien es cierto que cuando hablamos un poco de estos retos del teletrabajo, podemos imaginarnos un montón de retos, de temas de tecnologías o temas de familia, qué sé yo, temas de espacios. Al final de cuentas, todos esos son factores que llamamos exógenos, pero lo que hace la diferencia tiene que ver con factores más endógenos. Es decir, es yo como individuo, cómo respondo ante esas diferentes circunstancias que de todas formas van a estar ahí, para bien o para mal, pero ahí van a estar. Entonces, cuando hablamos un poco de retos, aquí estoy indagando algunos datos ahora sobre el tema del teletrabajo, y me gustaría pues hacer mención de David, ellos para... perdón que te interrumpa. Te metiste en el Instagram, es que tenemos alguna gente en el Instagram. Discúlpame, ya voy a entrar. Discúlpenme. Es porque en el Instagram me están viendo solo a mí. Ok,
Vamos a ver. Es que no sé, no te veo a vos ahí. Supone que deberías ir en vivo y que vos salgas ahí, ¿no es cierto? Sí, en Nasdiasico, en @Nasdiasico. Ok, vamos a ver. Ok, ya listo, acá estoy. Opa. Ahí estoy ya. Ok. A Ya te ver envié la si. solicitud. Ya voy. Ay, qué pereza, vamos a estar. Bájale un poquillo tal vez el audio. Es que estamos, debido a los problemas técnicos que tuvimos, estamos transmitiendo en el teléfono y en la computadora. Entonces, si se hace mucho ruido, lo quitamos del Instagram. Ya le quité el volumen a la computadora. Ok. Listo, entonces contanos. Ok, ahora sí. Ok, sí, vamos a ver. Hablando entonces un poco de cómo representa un reto, si realmente esto del teletrabajo para nuestro país ha representado un reto, algunos datos. Por ejemplo, eh, tengo por aquí que según el informe de estado de teletrabajo en Costa Rica, que se hizo en el año 2017, Costa Rica para entonces tenía alrededor de 10 años, o las empresas en Costa Rica 10 años de estar implementando el teletrabajo. Es decir, que ahorita más o menos tenemos 12 años de las empresas pioneras. Entre ellas, una de las que empezó fuerte con esto fue el Instituto Costarricense de Electricidad, por lo menos a nivel público. Y a nivel privado fue sobre todo lo que fue industrias de tecnología, ¿verdad? Como HP o una de estas Cisco, que de hecho Cisco, por ejemplo, el 100% de su personal trabaja bajo la modalidad de teletrabajo. Según datos del INEC, por ejemplo, para que tengan una idea, la fuerza laboral para el año 2018 en Costa Rica eran cerca de 1.6 millones de trabajadores. Y sin embargo, según un informe que tiene la página de Presidencia de la República, este año, que hasta este año se aprobó una ley por el Poder Legislativo en términos de teletrabajo, para regular el teletrabajo, nos dice que cerca de 12,000 personas trabajan bajo esta modalidad. Estamos diciendo que cerca de el 1% de la fuerza laboral, después de 12 años, apenas está trabajando en modalidad de teletrabajo. Entonces, como se darán cuenta, es pocas personas. Ahora, yo creo que es indiscutible que cuando conversamos con la gente, yo también en el año 2017 tuve la oportunidad de entrevistar a varios gerentes de recursos humanos, porque en una organización para la que trabajaba estábamos interesados precisamente en implementar teletrabajo. Entre ellos fuimos a Cisco, a HP, a Lice, y pudimos identificar que la experiencia es muy positiva y además que tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, en este reporte de Presidencia se dice que, por ejemplo, una empresa podría ahorrar por cada persona que haga teletrabajo cerca de 270,000 colones al año y cada trabajador cerca de 320,000 colones. Pero el impacto no es solo económico, es un impacto ambiental y social. Por ejemplo, si cerca del 50% de los puestos que pueden hacer teletrabajo lo harían bajo esta modalidad, sacaríamos de la red de vehículos cerca de 20,000 automóviles. Eso es un impacto importantísimo en la calidad de vida de los costarricenses. Y si tomamos en cuenta que esto implicaría 48 millones de combustible al año menos, y que por cada vehículo estamos hablando de 28,600 toneladas de CO2 al año, estaríamos generando un impacto reduciendo las emisiones de CO2 en cerca de 672 millones de toneladas al año en nuestro país. David, Entonces, ¿y por qué te parece que si tiene como tantas cosas positivas el teletrabajo, no solamente a nivel del empleador, del empleado, ¿verdad? De todo el mundo. Si tiene tantas cosas positivas, ¿por qué no más empresas lo hacen? claro, hay un tema que tiene que ver con la forma en cómo estamos diseñando los procesos de gestión del desempeño en las organizaciones y temas de control, ¿verdad? Todavía muchas organizaciones o muchas áreas
tomadoras de decisiones tienen la creencia de que el tema de control es algo físico, ¿verdad? Que es un tema de tiempos, de tener que estar ahí, de trabajar una serie de horas, de horarios un poco más cajoneros. Entonces, esos modelos de gestión y también el hecho de que estos modelos muchas veces no tienen indicadores o metas claras para que podamos trabajar o darle una trazabilidad precisamente al trabajo del empleado por objetivos es una de las limitantes más importantes que podemos encontrar hoy en día, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero decir con esta introducción es que si bien ha representado un reto muy grande, toda crisis también representa una oportunidad. Y creo yo que para los que estamos en este momento haciendo esta modalidad de teletrabajo, es una grandísima oportunidad para demostrar a nuestras empresas que esto es un formato de trabajo que puede ser altamente exitoso, ¿verdad? Y que podamos hacer que ese porcentaje de personas que hagan teletrabajo en Costa Rica pues se incremente. Entonces hoy en día vamos a hablar un poquito de esos retos, ¿verdad? Y cómo yo puedo hacerles frentes, como les decía, un poco desde la parte más del sujeto, más de los factores endógenos. En este caso les vamos a llamar competencias. Ahorita hablamos un poquito de eso. David, me pregunta Tatiana que si tendrá que ver como un tema generacional, porque dice que el tío de ella tiene 55 años y dice que no cree en el teletrabajo. Sí, claro. No, yo no podría decirlo en términos, digamos, de algún estudio que se haya realizado. Yo no conozco. De hecho, uno de los temas en Costa Rica que hay, Tatiana, es que no se ha investigado muchísimo en el campo del sector empresarial. O sea, la academia, la relación academia y sector empresarial en Costa Rica, digamos que no ha logrado generar ese vínculo tan importante como en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la colaboración que hay entre el sector empresarial y el sector académico es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, de manera tal, por ejemplo, en el campo de la psicología social o en el campo de la psicología laboral, que es una rama de la psicología social, se han podido hacer muchos experimentos, muchas investigaciones, pero en Costa Rica digamos que es algo en lo que todavía, digamos que estamos debiendo. Inclusive, por ejemplo, si usted se pone a indagar en Costa Rica sobre estudios de temas de psicología de la salud, pero que son atinentes al rol de la persona en su trabajo, como lo que es el burnout, vamos a identificar que inclusive en campos de eso hay pocas investigaciones, no se ha investigado mucho al respecto. Pero definitivamente yo sí creo que puede ser un tema generacional, ¿verdad? De que Claro. efectivamente las personas que tienen más edad pueden ser un poco más escépticos a este tipo de Más modalidades. resistentes, claro. Tal vez, David, podemos pasar a un poco al inicio, digamos, de lo que queríamos presentarles. Hay algo que es muy importante y es que este tema del teletrabajo nos presenta diferentes retos que vienen desde diferentes áreas. Podemos encontrar retos tecnológicos, retos de espacio físico, ¿verdad? Todo el tema de a dónde me meto, a dónde me siento, ¿verdad? Es como salgo de mi cuarto en la mañana para volver a meterme apenas me termino de bañar porque voy para la oficina, ¿verdad? Entonces, todo este tema de si la computadora, si el internet es suficientemente rápido, si me puedo conectar a la reunión o no, ¿verdad? O sea, si tengo las herramientas que necesito para poder llevar a cabo mi trabajo en este momento donde nos dijeron váyase para, ¿verdad? Para la casa, mientras tratábamos como de llevarnos todo en las manos. Otro de los temas importantes, otra de esta naturaleza de los retos es el tema del balance entre la familia y el trabajo. Y ahí les puedo contar que desde la experiencia, yo soy psicóloga clínica, por ende ustedes entenderán que el teletrabajo pues no era necesariamente una opción. Yo necesitaba ir y ver a mis pacientes y tenerlos enfrente, ¿verdad? Pues bueno, cuando esto sucede, yo me tengo que venir a mi casa y esto significa venirme a mi casa con mi hija, que obviamente tampoco tenía guardería. Y mi hija tiene año y medio, entonces a mi hija es de la que me toca la puerta y me dice, mamá, ¿verdad? Porque, o sea, ella no entiende porque yo estoy aquí y ella no está conmigo, ¿verdad? Y porque yo estoy aquí, yo no estoy jugando, ¿verdad? Entonces, todo este balance entre la familia y el trabajo, yo creo que es algo que es verdaderamente importante. También el tema del aislamiento social, que puede ser una percepción de aislamiento o puede ser una persona que trabaje completamente sola, viva completamente sola y pues tenga poca interacción con otras personas y más aquí en este aislamiento en el que estamos todos, pues entonces no puede interactuar más. Ya hay muchos pacientes que me están reportando justamente eso, me siento muy solo, me siento como que no hago como conexión con la gente, no puedo hacer ese contacto y eso me preocupa mucho, ¿verdad? Y además comienzan a sentirse cada vez más y más tristes. Entonces eso es como muy importante y eso también lo vamos a abordar en un elemento pequeño, pero lo vamos a abordar. Ahora sí, lo que sí nos vamos a dedicar un poco es a trabajar todo este tema que David nos está explicando de las competencias.
cuáles son esas competencias personales que tenemos que tener o cuáles se ven retadas, digamos, por este tipo de trabajo. ¿Qué debería yo estar haciendo una vez que me pasan del consultorio a la oficina? ¿Cómo hago para gestionar a mis pacientes, verdad? ¿O cómo hago para gestionar mi trabajo? ¿A qué hora me acuesto a dormir? ¿Sigo trabajando si estoy siendo productiva a las 10 de la noche o me detengo de, verdad, de hacer? Entonces, todo este tema de las competencias personales, que son las que al fin y al cabo nos van a dar la base para que podamos ser exitosos en el desempeño, digamos, de este tipo de trabajo. Que, como ya sabemos, para todos para todos no, pero para la mayoría, quienes no estábamos acostumbrados a esto, puede ser un reto realmente importante. Ok, vamos a hablar entonces de este modelo de competencias. Cuando hablamos de una competencia, vamos a ver, no se trata necesariamente de una característica de personalidad o un rasgo. Cuando hablamos de una competencia, estamos hablando de un constructo que tiene que ver con tres elementos esenciales. Uno es el ser, es decir, eso tiene que ver con mis valores, mis creencias, tiene que ver con mis actitudes, con mis rasgos de personalidad. Entonces, si yo estoy hablando de una competencia, por ejemplo, servicio al cliente, o estoy hablando de una competencia como tolerancia a la frustración, tengo que entender que hay un tema de disposición genética en cada persona. O sea, es decir, yo por disposición genética puede ser que sea más o menos tolerante a la frustración que otras personas, o que tenga menos o más inteligencia emocional. Entonces, ese es el primer elemento, es decir, yo tengo que identificar en función de estas competencias que yo requiero para ser exitoso en una modalidad como la que es el teletrabajo, cuál es mi punto de partida, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias que tengo más desarrolladas o que por naturaleza se me dan de forma más simple y cuáles son aquellas que pues requieren un poco más de esfuerzo? ¿Podemos desarrollar estas competencias? Claro que sí, y para eso tenemos el segundo elemento. El segundo elemento es el saber o es el conocimiento. Entonces, para desarrollar cualquier tarea, para hacer cualquier tipo de labor, yo requiero de conocimiento. El conocimiento es esencial. Y este conocimiento no necesariamente tiene que ser teórico, única y exclusivamente, sino que tiene que ser también un conocimiento muy práctico. Es decir, ¿cómo puedo yo llevar a cabo a través de herramientas y patrones de conducta específicos una serie de comportamientos que me permitan ser exitoso o me permitan demostrar o evidenciar una competencia? Y por tanto, cumplir con un objetivo como lo que sería, pues, desarrollarme de una manera oportuna en una modalidad como lo que es el teletrabajo. Pero lo último y lo indispensable, se dice que la competencia no vive en el hacer, no vive en el saber, vive en el hacer. Es decir, una vez que yo tengo ese conocimiento, una vez que ya identifiqué cuáles son las áreas que yo debería trabajar, entonces tengo que empezar a ponerlas en acción. Estos tips o estas herramientas que vamos a ver acá definitivamente no van a hacer cambio en nuestra vida, sino es que las echamos mano a ellas y empezamos a implementar. Tal vez podemos poner el audio en silencio porque estamos escuchando el audio de alguien y un bebé. Tenemos una bebé por, Se entiende una bebé por perfectamente. ahí. Sí, yo también. Gracias. Parte de lo que nos puede ocurrir cuando hacemos este tipo de modalidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, el hacer es, digamos, donde podemos desarrollar esa habilidad y de tal forma que la podamos interiorizar tanto y volver una costumbre, de manera tal que ya es, o sea, se vuelve algo propio de nosotros, algo propio de nuestra vida, la interiorizamos. Entonces, eso es un poco lo que vamos a trabajar con con estas competencias, este modelo. Bueno, hay algunas personas que no pueden entrar, están pidiendo entrar. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es presentarles 5 retos. De esos 5 retos, basados en las competencias, tal cual David las acaba de explicar, son 5 retos generales, como principales, que son los que nos van a afectar, digamos, en el proceso, que nos podrían ya estar afectando en el proceso, y que tenemos que atacar con lo que vamos a ver al final, repartido por 10 tips, digamos, que son muchísimo más prácticos, donde vamos a hacer la parte que David estaba explicando del hacer, ¿verdad? Entonces, primero vamos a entender un poco de qué se tratan estos retos y luego vamos a enfocarnos en la parte del hacer. Vamos a ver. Okay, vamos a hablar entonces acá de
como decía Nadia, 5 competencias que son esenciales para que yo pueda desarrollar y ser exitoso en una modalidad de teletrabajo. Entonces, una que para mí es fundamental, y no solo para el tema del teletrabajo, sino que es una competencia, yo diría, transversal para el trabajador moderno, ¿verdad? Tiene que ver con la adaptación al cambio. Se dice que hoy en día vivimos en un mundo que se le llama VICA, ¿verdad? Ese es un acrónimo que quiere dar a entender que es un mundo volátil, que es incierto, que es cambiante y que es ambiguo, ¿verdad? ¿Quién podía predecir hace, hace 6 meses o hace un año que nos íbamos a ver en esta circunstancia, ¿verdad? De aislamiento social, y que algo tan pequeño como un virus iba realmente a generar cambios tan significativos en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de comportarnos, en la economía, en nuestro estilo de trabajo. Entonces, definitivamente hay algo que tenemos que entender, y es que quizá por naturaleza, digamos que la adaptación al cambio no es algo que se nos da. Nuestro cerebro, y eso lo tenemos que tener claro, ha sido moldeado por millones de años para ser altamente eficiente. Es decir, que por naturaleza no nos gusta necesariamente los cambios. Nuestro cerebro ha sido entrenado para encontrar una forma de hacer algo y repetirlo hasta que deje de ser útil. Y resulta que es que nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que el hombre en una sociedad sedentaria inició hace más o menos 10.000 años con la agricultura. Póngale ahí para atrás miles o millones de años, ¿verdad? Que tuvimos que vivir en un entorno que era altamente hostil y altamente complejo y lleno de incertidumbre. Entonces, en ese ambiente o en ese entorno, digamos que no había mucha oportunidad para ponernos creativos, ¿verdad? Básicamente lo que nuestro cerebro fue encontrar maneras eficientes de resolver esas adversidades para sobrevivir. Entonces, una vez que encontraron una manera de cómo sobrevivir, la seguían replicando. Y el que se ponía Entonces, creativo además se moría, se lo comían. posiblemente. Eso implica que cuando nos vemos entonces obligados a hacer cambios, vamos a tener una resistencia que es una resistencia natural y tenemos que aceptarla, ¿verdad? Ahora eso va a ser más o menos dependiendo también del nivel de tolerancia al cambio, es decir, la parte del ser que cada uno de nosotros tiene. También tiene que ver con temas de promesas, es decir, cuando yo tengo que hacer un cambio, yo tengo que ver mi situación actual y decir, ok, con este cambio, ¿qué pierdo y qué gano? ¿Verdad? Al final, también qué tan dispuesto esté yo a hacer el cambio tiene que ver con lo que yo voy a ganar. Y con esto, y también con lo que voy a perder, sobre todo. Pero lo que sí tenemos que ser ahí, como también muy transparentes con nosotros mismos, ¿verdad? Es entender que, por ejemplo, con esto del teletrabajo, sí hay una serie de aspectos que yo gano, ¿verdad? Pero también hay un compromiso que tenemos que adquirir, que es tratar de seguir siendo eh, tan productivos como lo veníamos haciendo en una modalidad pues presencial. Entonces yo diría que este es como un gran reto que tenemos, ¿verdad? Adaptar al cambio, pero no decir que asumo el teletrabajo de una manera muy positiva, pero que me lo tomo como una forma de llevarla, como dice, un poco ahí más al suave y demás, ¿verdad? Porque entonces la adaptación que estoy teniendo no necesariamente va a ser positiva y digamos que al corto, al mediano plazo podría tener una repercusión inclusive en mi desempeño y por tanto también en mi trabajo. Entonces, que no nos juegue, digamos, esa mala pasada de creer que estamos adaptándonos rápidamente eh, y que necesariamente no es así, ¿verdad? Entonces, Yo esta creo, es una primera competencia. yo creo ahorita que también ahí como para complementarte un poco el tema de que esta sensación, ¿verdad? Que esta no es como que nos dijeron, hey, vamos a ver si nos vamos para el teletrabajo y entonces nos damos 2 meses para ver cómo vamos a estructurar el trabajo y después vamos a dar otros 2 meses para intentar un par de días y después así. No, ¿verdad? Y esta situación genera además demasiada ansiedad y mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? O sea, todos los días estamos todo el mundo, bueno, no sé todo el mundo, pero la mayoría de la gente está pegada al televisor viendo a ver qué van a decir, a ver qué van a abrir, qué no van a abrir, si nos van a meter a todos en las casas, si nos van a poner candados en las puertas, ¿verdad? Es como no sabemos realmente qué va a pasar y esa incertidumbre y esa ansiedad hace justamente que se detenga esa adaptación al cambio, porque nos da como esta sensación como de shock, no podemos hacer nada, no puedo moverme y como no puedo moverme por la cantidad de ansiedad que tengo, entonces simple y sencillamente no logro adaptarme o no logro sentir que me adapto, aunque esté pasando por un proceso normal de crisis como todos los demás,
y estamos adaptándonos lentamente a este nuevo cambio que tenemos presente. Sí. Y esta adaptación, digamos, o esta resistencia puede ser muy explícita, ¿verdad? Pero también puede ser muy a nivel casi que subconsciente, muy implícita. Y hay que tener cuidado con lo que es externalizar, ¿verdad? De que de repente empiezo yo a externalizar que tal vez no es un tema que yo no quiero, pero mi computadora no tiene un procesador tan eficiente. Pero que si mi compañero no está acá a la par mía, entonces se me hace muy complejo terminar el trabajo, entonces trabajo en equipo. Que entonces los proyectos tienen que aplazarse y ya doy por entendido que entonces tenemos que trabajar con mucha más holgura, ¿verdad? En los proyectos que teníamos y demás, porque empiezo a externalizar. Y esto es algo muy interesante porque hay estudios que han demostrado que el éxito, no solo a nivel académico, sino inclusive a nivel económico, de países, de los países nórdicos, está muy dado por algo que se llama la internalización, ¿verdad? Y por eso es que estamos trabajando mucho de la parte endógena en esta charla. La internalización es entender eso, es que a pesar de las circunstancias, en definitiva, el que hace la diferencia siempre voy a ser yo, siempre es el sujeto, ¿verdad? No es el contexto. Uh-huh. Ok, entonces pasemos al segundo reto. Perdón, Jorge tiene una pregunta. Jorge, si querés la podés hacer en el chat y ahí lo vamos leyendo. Al final vamos a abrir para preguntas ya generales, pero si querés la puedes hacer en el chat. Ok, entonces, David, tal vez contanos de qué se trata este reto, de este asunto de aprender a trabajar desde un estado donde no hay tantísima supervisión como la que estábamos acostumbrados y donde hay que trabajar o a veces hay que trabajar por objetivos. Sí, cuando hablamos, digamos, de qué tan necesaria se vuelve esta competencia de trabajar con poca supervisión o el tema de trabajo por objetivos, tiene muchísimo que ver con la forma en cómo están diseñados los puestos de trabajo, ¿verdad? Perdón. Usualmente nuestros puestos de trabajo están diseñados por ciertos procesos, estos procesos tienen una serie de actividades y una serie de tareas. Entonces, bueno, ¿cómo está diseñado mi puesto de trabajo? Yo diría, digamos, que podríamos hablar de tres tipos de diseños de puestos de trabajo. Hay uno que le llamamos tipo pool, ¿verdad? O también podemos decirle de jalar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto lo que se refiere es un puesto de trabajo cuyo servicio se va a ir dando según la demanda que recibe diaria, ¿verdad? O la demanda que recibe semanal o mensual. Es decir, que no somos nosotros los generadores de trabajo, sino que el trabajo se genera a partir de las solicitudes de un tercero. Usualmente va a ser un cliente interno o un cliente externo. ¿Cuál es el mejor caso? Bueno, un operador de servicio al cliente, ¿verdad? De un call center. Entonces, mi trabajo va a depender en función de la cantidad de llamadas que me ingresan. En ese sentido, digamos que en términos cuantitativos, la competencia de trabajar por objetivos no se vuelve tan indispensable, porque finalmente, digamos que yo me veo obligado a sacar todo aquello que se me demanda en mi puesto de trabajo, pero lo que sí se puede ver afectado es la calidad. Y entonces ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. O sea, que no necesariamente porque no estoy con esa presión social y la supervisión inmediata de mi superior o de mis compañeros, voy a venir a generar un detrimento en la calidad de mi trabajo. Es ahí donde tenemos que tener, digamos, ese cuidado cuando mi puesto está diseñado sobre todo en este tipo de puestos que le llamamos tipo pool. Hay otros puestos que tienen tareas que llamamos más tipo push. Los tipo push tienen que ver eh, con procesos, tareas que es el sujeto, es uno mismo como trabajador el que va generando, ¿verdad? Va generando lo que llamamos tal vez entregables. Entonces, cuando trabajamos más por proyectos, por objetivos específicos, es decir, no es a partir de lo que se me va demandando, sino que es usualmente a partir de una planificación previa que yo tengo. Entonces, voy sacando una serie de entregables. Aquí sí es indispensable la orientación al trabajo por objetivos y no necesariamente solo en teletrabajo, sino que en general en la vida, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de funciones o de puestos, es indispensable trabajar por objetivos, o sea, tener muy claro cómo voy yo a llevar a cabo la ejecución de mis tareas, que ahorita luego vamos a hablar un poquito más del tema de la planificación, porque está muy relacionado necesariamente a esto. Entonces, es acá donde sí vamos a requerir mucha más de esta competencia de trabajar con poca supervisión o por objetivos, porque yo soy el que va organizando, por decirlo así, mi trabajo. No hay como un factor externo, digamos, que me va demandando. Y lo otro es un modelo que todavía es un poco más complejo porque es mixto, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los puestos de trabajo de oficina se caracterizan por esto. Un modelo mixto es aquel en el que tengo ciertos procesos o ciertas tareas que son más de tipo pool, ¿verdad? Es decir, que son por demanda, por solicitudes que me van entrando,
Por ejemplo, cuando estamos tal vez realizando una tarea específica y de repente me empiezan a llegar solicitudes al correo o me llaman por teléfono para hacerme ciertas solicitudes, ¿verdad? Pero sin embargo tengo una serie de entregables con los que me he comprometido y debo cumplir. Entonces todavía se vuelve un poco más complejo, pues la parte de la organización y la parte de lograr ser eficiente, digamos, y darle prioridad a las diferentes tareas que tengo y cumplir con esos objetivos. Entonces, indispensable acá el tema de la autogestión, ¿verdad? Tener esa capacidad de autoexigirme a mí mismo, tener claras cuáles son mis metas y sobre todo el tema de la proactividad, que es fundamental hoy en día, el tema de anticiparme a aquellas circunstancias que se puedan presentar en el camino, ¿verdad? Y que me obliguen a hacer ahí ciertos ajustes. Esta sería, digamos, la segunda de las competencias que queremos mencionar el día de hoy. Uh-huh. Claro, y tal vez ligado a esto, ¿verdad? Cuando tratamos de hacer una autogestión que sea correcta, que por lo menos sea más o menos adecuada y que nos permita como alcanzar con éxito los objetivos, tenemos que tener esta competencia, ¿verdad? Esta competencia de planificar, de organizar, ¿verdad? De ordenar las cosas como tienen que ser. Esto no es fácil porque todos lo hacemos en nuestro trabajo diariamente, pero cuando estamos en el lugar de trabajo, tal vez nuestra manera de organizarnos ya tiene una forma de hacerse, ¿verdad? Es muy distinto cuando ya yo estoy en mi casa sola o con otras personas, pero tratando de gestionar mi trabajo desde lo que yo hago. Entonces es muy importante tener un objetivo claro, una meta, ¿verdad? Particular a la que nos vamos a tirar. Cada cosa que yo voy haciendo tiene ese objetivo claro. Entonces, para que podamos hacer eso es importante y es fundamental organizar el mes, mi semana y mi día. Y no todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas así, ¿verdad? Pero esto quita un poco la incertidumbre también. A veces la gente dice, tengo todo el día estar aquí, no sé si realmente trabajé, ¿verdad? No sé qué hice. Y eso nos pasa en el trabajo también, no es como que solo nos pasa en la casa, nos pasa en el trabajo también, pero de ahí viene justamente la organización. Si logramos organizarnos de una mejor manera en nuestras casas, es muy probable que seamos muchísimo más efectivos y que la incertidumbre se vaya. Por lo menos sé que esta semana tengo que sacar esto, esto y esto, y lo voy comunicando tal cual está mi equipo de trabajo. Tengo que responderme preguntas como, ¿cuáles son mis principales, bueno, tengo que hacerme preguntas, pero cuáles son mis principales tareas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas más prioritarias en mi semana? ¿Cuándo deben estar hechas o listas estas tareas? ¿Qué otras tareas tengo que realizar, ¿verdad? Durante el día. Tome en cuenta mi salud, mi alimentación, el sueño, la familia, lo que les decida de no pasar todo el día trabajando y entonces verse a las 10 de la noche, uno todavía mandar un informe, ¿verdad? Ahora, esto también es un trick, ¿verdad? Porque cuando uno tiene hijos y tal vez solo los tiene ellos y no tiene nadie que le ayude, y me imagino que uno pasa durante el día con ellos y en la noche trabaja, ¿verdad? Entonces es complejo, pero ojalá si dentro de lo que se pueda tener planificado el tiempo que tenemos para nuestro trabajo y también el tiempo que tenemos para los demás. El orden, obviamente, y la organización de todo esto van a requerir muchísima disciplina y van a requerir que dediquemos mucho tiempo a planificar nuestras actividades. Y no todo el mundo está acostumbrado a planificar la semana, ¿verdad? Yo trabajé con David en una organización que por suerte tendían a hacer este tipo de cosas porque desarrollaron esa estrategia en mí, ¿verdad? Era necesario tener una planificación semanal y además entregar reportes semanales de lo mismo que se estaba haciendo. Entonces, ahora no me es difícil asumir este rol, ¿verdad? De hacer las tareas, de tener una planificación, de reportar las tareas. No me es difícil porque lo tengo claro, pero es muy difícil cuando nunca lo hemos hecho y ahora tengo que empezar a hacerlo porque me siento mucho más supervisada de lo que me sentía cuando físicamente estaba cerca de mi jefatura, por ejemplo. Ahora me siento supervisada porque me preguntan qué estoy haciendo, que comunique, que dónde estoy, que por qué no estoy haciendo esto, que, ¿verdad? Entonces ahí empieza a entrar otra vez como el tema de la ansiedad a jugar un rol muy importante en esto y también nos impide planificarnos bien. Si nosotros logramos planificar y organizar nuestro trabajo de una manera relativamente estable, nos va a bajar muchísimo la ansiedad. Eso es algo que es importante y lo vamos a ver en los tips. Vamos a lograr bajar la ansiedad en el punto en el que estemos suficientemente organizados para hacer nuestro trabajo. No solamente para ese día, sino para esa semana, ¿verdad? Para ese mes, ojalá. Y más ahora que no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, ¿verdad?
Bien. Algo que yo, Nas, Sí, que dígame. quisiera agregar ahí Ujú, es que a veces podemos pensar que el proceso de planificación, o sea, podemos llegar a sentirnos que durante el proceso de planificación no estamos trabajando, ¿verdad? ujú. Porque a veces tendemos a confundirnos, a creer que trabajar es, por decirlo así, ya empezar a producir, a Ejecutar. generar. Ujú, Exacto, ejecutar la tarea, pero en realidad es un proceso sumamente valioso que nos puede ayudar a eso que hablaba previamente de poder anticipar a situaciones que se puedan presentar, ¿verdad? En el futuro, a diferentes escenarios y también a formas de hacer las cosas de mejor manera. Y si además planifico, pues con un equipo de trabajo, si es que no trabajo independientemente, porque creo que casi nadie hoy en día trabaja de manera independiente, posiblemente vamos a encontrar medios y recursos y caminos para hacer las cosas ujú. de mejor manera. Entonces, personalmente, algo que yo me tomo muy en serio sí es la planificación en general, digamos, del trabajo anual, mensual, semanal, ¿verdad? Creo que es algo que hay que tomar ahí en cuenta. Y es un tiempo bien invertido, ¿verdad? También es un tiempo que se invierte un rato, digamos, en la mañana del lunes, pero que durante toda la semana fluye, ¿verdad? No perdemos tanto tiempo durante la semana porque tenemos la planificación ya lista, ya invertimos ese tiempo en lo que teníamos que hacer y eso es realmente muy importante. Luego vamos a ver otra competencia o otro reto que nos presenta, que es el tema de la orientación al logro, ¿verdad? Y esto es algo que es muy importante porque nosotros debemos visualizarnos en función de lo que vamos haciendo y no necesariamente en función de lo que tenemos que alcanzar en un futuro, sino lo que vamos haciendo actualmente, ¿verdad? El futuro está ahí, tenemos que visualizarlo como que está ahí para poder obviamente dirigirnos hacia él, pero es muy importante este tema de orientarnos hacia la consecución de nuestros objetivos, ¿verdad? O sea, a ir terminando las cosas. Y hablábamos con David del tema de que todo el mundo tiene todas las pantallas abiertas, ¿verdad? Y uno tiene 14,000 cosas y tiene, no sé, ¿verdad? Como 50 archivos en el escritorio y todo está, ¿verdad? Despelotado y uno no sabe realmente en qué estaba trabajando. Hacer una actividad a la vez es lo que nos va a ayudar a eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos tengamos una meta clara y empecemos a trabajar en esa meta. Cuando terminamos esa meta pasamos a la siguiente. Terminamos esa meta y pasamos a la siguiente. Y no empezar terminar este correo, hacer esto otro, hacer, ¿verdad? Y ahí vamos como acumulando más. Y eso, otra vez, mi palabra de la semana es ansiedad. Eso lo que hace es acumular ansiedad en las personas, porque entonces no sé realmente qué estoy haciendo. Si alguien me preguntara qué hice hoy, uno dice, no sé, ¿verdad? Porque no estoy realmente orientado como a alcanzar ese logro. Si yo tengo claro el futuro, tengo claro lo que tengo que hacer, tengo claras mis actividades, que obviamente en el papel suena muy bien, obviamente en cada puesto va a tener su reto particular, pero desde cierto punto de vista voy a poder proyectarme sí o sí para poder finalizar cada una de esas tareas si yo visualizo hacia dónde voy y tengo claro hacia dónde voy y cómo lo voy cumpliendo, ¿verdad? Paso a paso. Eh, esta creo que es una de las competencias, David, no sé qué pensás vos, pero creo que es una de las competencias que tal vez más nos cuesta, ¿verdad? Que es el poder enfocarnos en aquellos pequeños logros que vamos cumpliendo. Sí, ¿verdad? Hay algo que es un concepto que yo creo que ya hoy en día se ha popularizado muchísimo, que es la procrastinación, ¿verdad? Ujú. Y es usualmente cuando aquellas tareas que no nos gustan, pues ahí las vamos dejando de lado. O a veces ocurre inclusive dentro de una misma tarea, una misma actividad, que no necesariamente me gusta realizar toda la actividad o todo ese proceso, entonces hago una parte, pero ya llego a aquella donde tengo un cuello de botella o donde ya no me siento bien, ya no me genera tanta estimulación, ¿verdad? O digamos que mis niveles de motivación sobre esa tarea disminuyeron, entonces de ahí ocurre que la dejo, no necesariamente la cierro del todo, sino que la minimizo, por ejemplo, y me pongo a hacer otra cosa y de repente tengo un montón de cosas abiertas. Y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Porque a mí es algo que me ocurre bastante. Entonces de repente tengo que utilizar algunos mecanismos pues que me permitan, para no necesariamente también que el trabajo se vuelva tan tedioso, hacer diferentes tareas durante un día, ¿verdad? Pero en el entendido claro de que me propongo avanzar en una tarea hasta tal nivel antes de abrir otra y no ir avanzando, digamos, con todas paralelamente y sin cerrar ninguna o tener claridad hasta dónde voy a llegar, porque entonces, como vos decís, ahí es donde se genera esa ansiedad y esa incertidumbre, esa sensación de que al final, bueno, hice mucho, pero que no hice nada, ¿verdad? Ujú. O también pasa muchísimo con el tema del correo electrónico, ¿verdad? Que tal vez entonces que me cuesta mucho orientarme al logro y entonces me la paso todo el día básicamente revisando correos y correos y correos
Y bueno, uno de los tips que vamos a ver más adelante es que si me pasa eso, si es mi situación, quizá lo mejor que yo pueda hacer es definitivamente cerrar el correo durante ciertos lapsos del día para dedicarme a realizar una tarea específica, ¿verdad? Claro. Sí, que una tarea sea revisar el correo. Y yo creo que es interesante porque cuando uno hace este tipo de cosas y no se orienta tanto al logro, de verdad uno termina perdiendo tiempo en las cosas más pequeñas y que seguramente son las que más le generan una tranquilidad, que es la que puede hacer como rápido. Entonces dura 3 horas escribiendo un correo. O como Nadia dura 3 horas haciendo un Excel para que esté perfecto, ¿verdad? Y entonces al final pues se pierde tiempo en otras cosas que se podrían estar haciendo y que no, ¿verdad? Y que tal vez esa actividad no requiere tantísimo tiempo. Eso es como realmente muy importante. Pero la que por lo menos a mí, ¿verdad? Porque yo soy psicóloga, entonces para mí eso es como lo más importante, es el tema de la autorregulación. Y esto es realmente básico. Es un reto gigante para todos en nuestra vida en general, pero aún más para nuestra vida laboral. Porque tenemos que entender que la autorregulación va a ir transversal a todas las competencias, ¿verdad? Porque no importa qué tan organizada soy yo, si yo no me logro autorregular y empiezo a distraerme por todo, entonces simple y sencillamente no voy a poder cumplir mi planificación, aunque haya durado 3 horas planificando el lunes. Entonces, esto es muy importante. Y la autorregulación parte de procesos cognitivos y emocionales que nos ayudan a gestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a lograr movernos. Van a ser quienes nos dirijan, pero principalmente va a ser el que nos ayude o lo que nos ayude a poder navegar a través de esta cantidad de estímulos que tenemos alrededor. Todos tenemos estímulos, igual en el trabajo, cuando estábamos en el trabajo, tenemos un montón de estímulos que nos entran de afuera y que compiten con nuestra atención al trabajo. Pero en nuestra casa, yo no sé si a ustedes les pasa y si quieren nos comparten sus experiencias, pero por lo menos a mí me cuesta un montón más cuando es en la casa, ¿verdad? Porque entonces en la casa está mi hija y ella quiere jugar, o lo que hablábamos con David, hay alguien cocinando y huele riquísimo, ¿verdad? O me dio hambre y tengo que ir a cocinar, ¿verdad? O entonces tengo que hacer esta otra cosa, o la verdad es que no me bañé y ya ahorita ya siento como ganas de bañarme, ¿verdad? Entonces empiezo como un montón de cuestiones que empiezan a pasar alrededor de mi cabeza, que empiezan a competir con la atención que tengo que tener totalmente dirigida a mi trabajo, por lo menos por un tiempo. Algunas veces no podemos, y esto también, nuevamente, la ansiedad la tiramos para arriba. A veces no podemos, por estar muy ansiosos, no podemos enfocarnos por mucho tiempo. Y eso está bien también. El tema es que tenemos que identificar que eso nos está pasando. Entonces hacemos cortos periodos de tiempo donde somos un poco más productivos. Si yo sé que soy productiva por 20 minutos, pues trabajo 20 minutos y trato de hacer una cosa durante 5 que me permita como acomodarme, ¿verdad? Y luego vuelvo a tener el periodo de productividad si es que lo logro alcanzar. Pero principalmente lo que tenemos que tener es visualizado eso, ¿verdad? Visibilizado esta parte. David, no sé si con esto querés conversar alguna cosa sobre esta competencia. Yo creo que algo que a veces se da, y también me gusta hablar mucho de la experiencia propia, ¿verdad? Con temas de cuando se nos dificulta la autorregulación, hay un enemigo ahí que es como las falsas promesas, ¿verdad? Que de pronto, como dice Nadia, nos vemos enfrentados a una serie de estímulos que pareciera que son más atractivos tal vez que una tarea. Y ojalá cuando estoy haciendo una tarea que del todo no me agrada o que no me agrada muchísimo. Entonces, que intrínsecamente, digamos, no me mueve. Entonces, una falsa promesa es que tal vez yo pueda llegar y decir, no, no, la verdad es que voy a ir a ver esta película con mi familia para dedicarle tiempo a ellos durante mi jornada, o voy a ir a tomarme el cafecito y hablar un rato y de repente se me hace una hora, y lo que hago es que repongo mañana, ¿verdad? Mañana trabajo una hora más, me quedo después de las 5 hasta las 6 y llega mañana y mañana era viernes y ya viernes yo no me quiero quedar una hora más, ¿verdad? Entonces al final tampoco cumplo la promesa. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con esas falsas promesas que a veces pueden jugar en contra nuestra cuando hacemos teletrabajo. Claro, aquí Yendi nos cuenta, dice que a ella en lo personal le sirve mucho hacer una agenda en las notas rápidas, las divide en tareas laborales y tareas personales y las deja visible en el escritorio. Eso es una buena forma. También usar post-its, eso es una buena forma.
Tatiana dice que ella es muy productiva en la mañana, entonces se levanta cuando todos en la casa duermen, muy bien. Eso no lo había notado, eso no lo había pensado. Y aprovecho las 2 horas, las primeras 2 horas del día para las tareas que requieren más energía. Eso es una muy buena forma de organizarse, ¿verdad? Y es una muy buena forma también de autoconocimiento, ¿verdad? O sea, si uno se conoce, uno sabe que puede hacer esto o puede hacer esto otro. Yo soy muchísimo más productiva en la noche. Entonces, en el momento que mi hija se duerme, a mí se me despierta el cerebro y yo empiezo, ¿verdad? Y ahí yo me puedo ver hasta las 10 de la noche sin ningún problema y no me siento cansada. Claro, el problema está con el día siguiente cuando mi hija sí se quiere levantar a las 5 de la mañana y yo no. Pero ya ese es otro tema adicional. Creo que lo más importante es que eso, tenemos que conocernos para identificar cómo podemos ir haciendo para ajustar nuestros horarios y ajustar nuestras actividades a nuestros momentos productivos. Muy bien, entonces estas son las cinco competencias. Si se fijan, son cosas que son realmente claras, muy puntuales. Y ahora nos vamos entonces a pasar a las cosas más prácticas, a qué hacer, ¿verdad? Esta par de cosas que nos decían Yendi y Tatiana, pero como qué cosas vamos a poder ir haciendo y recomendaciones que tenemos, algunas herramientas que queremos compartirles. Y si tienen algunas otras, por favor, compártanlas para que también hagamos como comunidad en esto. Bien, entonces, el primero de los tips es fortalezca su autoconocimiento y eso es lo que veníamos hablando con el tema de la autorregulación. Yo tengo como una línea, digamos, de tiempo donde yo digo, esto es lo que tiene que pasar para que una persona, un paciente o, ¿verdad? O yo misma podamos identificar ciertas cosas. Entonces, estoy probando, papi. Estamos escuchando a Ana Grace, creo. Entonces, ¿qué es muy importante en esto? Hay que identificar, pero tenemos que identificar dos cosas, mis emociones, pero también mis fortalezas y mis debilidades, que ahorita David nos va a decir un poquito más de eso. Pero en cuanto a mis emociones, yo primero identifico y digo, estoy estresada, ¿verdad? Y estoy estresada y reconozco, estoy estresada, yo estoy estresada. No estoy estresada por lo de afuera, no estoy estresada por este otro que me está diciendo esto, no estoy estresada porque mi hijo está llorando, no estoy estresada, no, estoy estresada yo y estoy reaccionando yo porque estoy en un momento realmente complejo y estoy estresada. Y ahí es donde lo valido. Estoy en un momento complejo. Todo, por lo menos la mitad del mundo está en un momento muy complejo donde todos estamos empezando a aprender una situación distinta, estamos viendo a ver cómo hacemos para permanecer en nuestras casas, no salir, y aún los que salen están pasando por un momento difícil de miedo, de temor, de estar afuera, ¿verdad? Y demás. Entonces, ahí donde ya yo sé y yo valido que lo que estoy viviendo está bien, entonces actúo. Pero el accionar ahí tiene que ver principalmente con el tema de ¿qué hago para que esta emoción no me aborde por completo? Y ahí está el tema de la autorregulación. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo sé que a mí me estresa muchísimo, no sé, no terminar X tarea. Y si sé que eso va a hacer algo que me va a afectar y sé que lo hace, cuando yo veo que la tarea está empezando a quedar ahí, comienzo a decir, ok, esto está bien, voy a dejarlo a un lado porque no puedo controlarlo, esto es lo que tengo bajo mi control. Lo que no tengo bajo mi control, por lo menos por ahora, no me va a afectar. Y lo racionalizo un poco, sin evitar la emoción, la racionalizo un poco a nivel de empezar a entender cómo puedo manejar más esta acción. Entonces, ¿qué hago? Yo me pregunto cosas, ¿verdad? ¿Qué siento cuando me despierto en la mañana? O cuando tengo el primer reto, ¿verdad? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que usualmente siento cuando eso me pasa? Siento enojo, ¿a dónde lo siento? Y eso es algo que yo a mis pacientes siempre les digo, es ¿a dónde siente el enojo? ¿A dónde siente la ansiedad? ¿A dónde siente el estrés? Todo eso tenemos que identificarlo, porque casi siempre la primera emoción que tenemos o reacción en el cuerpo que tenemos es la que nos dice, así es como vamos a reaccionar posteriormente. ¿Está bien que me sienta así o no está bien que me sienta así? Entonces, lo que va a pasar con esto es que vamos a poder identificarnos, saber qué es lo que estoy sintiendo y a partir de eso gestionar no solo mi trabajo, sino además mi trabajo como persona, ¿verdad? Mi gestión, que en este momento es una complejidad, mi gestión también en mi casa, con mi familia, con las personas que yo amo y adoro, pero que estando 24/7 encerrados sin poder salir de la casa, cualquiera tiene problemas, ¿verdad? Entonces comenzamos por ese lado.
Pero también, como les decía, no solamente el autoconocimiento en función de las emociones que tengo en este momento, sino también el autoconocimiento en función de las habilidades que tengo, mis fortalezas y mis debilidades. Y tal vez ahí nos puede contar David un poco más a profundidad de qué se trata esto de las fortalezas y las debilidades. Bueno, esto que estamos viendo acá en la pantalla es una matriz que yo creo que es ampliamente conocida, ¿verdad? Es un FODA. Eh, el FODA es una herramienta diagnóstica y nos sirve, yo diría que casi en cualquier contexto, ¿verdad? Es decir, desde una comunidad para hacer un análisis, en una organización, de hecho, mucho lo que implica la planificación estratégica en las organizaciones pasa en primera instancia por un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero también a nosotros mismos, para nuestra vida, ¿verdad? Poder hacer ese proceso de autoconocimiento, de mirar hacia adentro. Lamentablemente digo yo que pues, a veces pasamos por el sistema de educación formal, ¿verdad? Incluso en la misma universidad, y estas habilidades intrapersonales no se trabajan muchísimo, ¿verdad? De tal manera que terminamos yendo donde nadie para que nos ayude a reconocer esas emociones, ¿verdad? Que no sabemos muy bien qué son y cómo las interpreto y qué hacer con ellas. Entonces terminamos yendo al psicólogo. Pero definitivamente tenemos que, cuando vamos a trabajar el desarrollo de una competencia, tenemos en primera instancia que ver hacia adentro. Esta herramienta es muy útil porque además de que nos permite ver hacia adentro, también nos da elementos externos. Entonces tenemos dos componentes del FODA que son, llamamos elementos internos, que son las fortalezas. Entonces las fortalezas son todas aquellas, como la palabra lo dice, ¿verdad? Aspectos positivos con los que yo como individuo cuento, ¿verdad? Y que me permiten responder pues al entorno de manera oportuna. Sin embargo, también tengo debilidades. A veces le llamamos, digamos que áreas de mejora, pero bueno, aquí le llamamos debilidades. Es decir, hay puntos que no son puntos fuertes en mí, ¿verdad? Y que yo también tengo que identificarlos. Entonces, hacer un listado de esas fortalezas y luego hacer un listado de esas debilidades. Bueno, pero lo cierto es que yo tengo que actuar en función de un contexto, es decir, de elementos externos. Y lo que yo tengo que hacer es ver cómo le saco provecho a esas oportunidades que hay en el ambiente y cómo voy a contrarrestar aquellas amenazas. ¿A partir de qué? A partir de mis fortalezas y debilidades. Entonces, cuando hablamos de los elementos externos, las oportunidades o amenazas, son aspectos del entorno. Por ejemplo, una amenaza ahorita es todo esto que se está dando con el tema del COVID. Para muchas empresas representa una grandísima amenaza, pero también para otras de pronto está representando una gran oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, depende de los factores internos, es decir, va a depender finalmente de las fortalezas o debilidades. Entonces, si por ejemplo yo soy una empresa que compite en el sector de abarrotes y ya de por sí venía trabajando un sistema de ventas en línea y tengo un sistema web sumamente robusto, ¿verdad? Posiblemente esto que está ocurriendo ahora se podría volver una oportunidad más que una amenaza. Si no es así, pues de repente se va a volver una amenaza, ¿verdad? Entonces, fortalezas, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, cuando empiezo yo a hacer, digamos, esas relaciones entre mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas, amenazas y debilidades y amenazas, genero lo que llamamos estrategias a partir del FODA. Y esas estrategias es lo que nos permite responder de forma oportuna al entorno. Entonces, por ejemplo, decía Tatiana ahora, bueno, tengo una fortaleza, ¿cuál es? Trabajo mejor durante las mañanas. Tengo una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Que tengo flexibilidad horaria. Bueno, ahí me levanto desde las 4 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Y trabajo, no sé, de 4 a 2 de la tarde, por ejemplo, porque tengo una oportunidad, hecho mano esa oportunidad y lo hago. Ahora, por ejemplo, podría yo llegar y decir, tengo una fortaleza en este momento. ¿Cuál es esa fortaleza? Que soy una persona que planifica muchísimo y soy muy organizado. ¿Y cuál es la amenaza? Bueno, que algo que está pasando en estos días es que el Internet de pronto empieza a fallar, ¿verdad? Es decir, hay tanta gente que la banda ya colapsa. Entonces, ya yo empiezo a prever que me podría ocurrir eso, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa fortaleza que tengo, entonces ya planifiqué una serie de tareas que yo puedo realizar sin necesariamente estar conectado al Internet, ¿verdad? Entonces, una serie de tareas que me permiten mi trabajo y que por tanto, que si se cae el Internet, entonces ya sé que no me voy a quedar sin funciones que realizar, sino que ya tengo una serie de tareas para realizar. Al final, entonces, podemos ir generando, digamos,
identificando cuáles son las oportunidades que me da este contexto en el que estoy viviendo, cuáles son esas amenazas, ¿verdad? Pero cómo yo puedo responder ante ellas y qué es lo que genero, las estrategias, y así como una estrategia para Tatiana es trabajar desde la mañana, ¿verdad? Para otra persona podría ser trabajar en la noche o podría ser, es decir, muchísimas cosas, ¿verdad? Que al final le permitan, en última instancia, sacar su trabajo. Entonces, el análisis FODA es muy conocido por ser una herramienta diagnóstica, pero no debemos dejarla ahí. En realidad, el análisis FODA y su fin último es desarrollar estrategias que nos permitan responder al entorno. Entonces, si empezamos a utilizarlos, yo le recomiendo que busque un poco más de información si le interesa, ¿verdad? Cómo desarrollar estrategias que le llamamos FO, cuando es una estrategia de una fortaleza, una oportunidad, o FA, cuando es una fortaleza, una amenaza, DO, cuando es de una debilidad, agarro una oportunidad, o bien DA, cuando tengo una debilidad y hay una amenaza, y bueno, ¿y cómo voy a responder yo ante eso? Entonces, esa es una recomendación que les damos. A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta herramienta y es el tema de que no ve las debilidades necesariamente como solo debilidades, a manera de es terrible, ¿verdad? Sino que las pone en función de algo superior, ¿verdad? Algo que podemos hacer al respecto. Y yo creo que eso es básico, y, ¿verdad? Y a nivel laboral se ve, y a nivel individual, ¿verdad? Personal uno lo ve mucho, ¿verdad? Que es que a veces tendemos a pensar que las debilidades son terribles y que no nos van a permitir nunca avanzar en nuestra vida, cuando realmente las debilidades son un poco una oportunidad también para crecer, ¿verdad? Y para hacer algo diferente. Muy bien, el segundo tip es establezca rutinas claras. Y esto suena muy bonito, es complejo de hacer, pero les tenemos 3 cosas principales que deben estar incluidos dentro de esta rutina. Una, y la puse de primera, es el autocuidado, ¿verdad? ¿Y por qué el autocuidado? Porque nosotros dejamos de tener en la vista que nuestro autocuidado es igualmente importante que nuestro trabajo y que que estar con nuestras familias. Aquellas que son mamás, ¿verdad? El estereotipo de la madre abnegada que no hace nada, solamente es mamá, ¿verdad? No aplica para cuando uno trabaja, ¿verdad? Porque entonces uno es como la madre más, ¿verdad? La peor madre del mundo. Y bueno, me imagino que aquí hay varias madres trabajadoras, conozco a un par que me imagino saben que lo complejo que es hacer ese balance. Pero entonces el autocuidado debe estar incluido, y ahora vamos a hablar específicamente como qué cosas de autocuidado deben estar incluidos. También el tema del trabajo, nuestra rutina obviamente tiene que estar incluido, y el tema de la familia. Cuando trabajamos afuera de nuestras casas, nosotros salimos de la casa y nos vamos a trabajar. Y cuando regresamos y tenemos ese tiempo con nuestras familias. Eso debería estar también incluido dentro de nuestro teletrabajo. Deberíamos tener el momento en el que salgo del cuarto para meterme al cuarto, en mi caso. Y, y tratar de analizar un poco más qué otras cosas también en el día tengo que hacer. El tiempo con mi familia y mi tiempo de autocuidado para conmigo misma. Aquí tenemos un aporte. Dice Yendi que una amenaza es el calor en estos días, que nos vuelve muy pocos productivos, y eso tiene toda la razón, ¿verdad? Ella dice que es madre trabajadora, y para marcar la diferencia y sentir que estoy trabajando es arreglarme como si fuera a salir a trabajar. Me maquillo muy natural y me visto casual, pero cómoda, porque de todas formas al trabajar en casa debemos estar cómodos. Y claro, eso tiene mucha razón. Otra parte de la rutina, que creo que me voy a agarrar de lo de Yendi para decirlo, y es también el tema de, hay gente que dice, yo estoy en pijamas todo el día, y he visto un montón de memes, ¿verdad? Que le mandan a uno diciendo, ya no sé qué día es hoy porque no me he quitado la pijama en 3 días, ¿verdad? O sea, es como se levantan y no se bañan, se quedan en la pijama, y quién sabe cuántos días se quedan en la pijama. La rutina es levantarse, bañarse tal cual como lo hacíamos antes, ¿verdad? Y salíamos a nuestros trabajos. Ahora nos levantamos, nos bañamos, nos alistamos tal cual, ¿verdad? Lo más cómodos posible. Bueno, yo nunca me he maquillado mucho, pero, ¿verdad? Lo más cómodo posible, y nos sentamos a trabajar en el espacio más adecuado para ese trabajo. O idealmente. Pero, dime. No, quería decirles que recordar que somos animales de costumbres, ¿verdad? Y de ahí, el trabajo en este caso, como decís vos, es engañar al cerebro. O sea, yo tengo que hacerle ver al cerebro que yo estoy siguiendo la rutina de mi vida diaria, ¿verdad? De manera tal que se le haga mucho más fácil amoldarse a esta nueva modalidad de trabajo. Y como les digo, es una forma de engañarlo. En la medida en la que yo continúo con la rutina, mi cerebro dice y entiende, bueno, aquí pareciera que no hay muchas cosas que han cambiado. Es decir,
ya él entiende que me tengo que sentar y empezar a producir si es que trabajo pues en oficina, que va a ser lo más usual, ¿verdad? Contrario de que si no, si actúo, digamos, en función similar a la conducta o el comportamiento de domingo, bueno, posiblemente el mensaje que le estoy diciendo a mi cerebro es relájese, no se ponga en estado de alerta y esté dispuesto y preparado para descansar todo el día, porque eso es lo que voy a hacer un domingo, ¿verdad? O hacer una serie de actividades y pasatiempos pues muy agradables. Entonces, sí son formas en las cuales, claro, o sea, nosotros podemos engañar a nuestro cerebro, ¿verdad? Desde ver que realmente seguimos con la rutina usual. Claro. Muy bien, entonces ahora el tip número 3 es nada más un seguimiento aquí y es el tema del autocuidado, ¿verdad? Es muy importante. Perdón, aquí dice Tatiana que hay un libro que le ha ayudado mucho a construir nuevos hábitos y rutinas y se llama Mini Habits, Smaller Habits, Bigger Results. Me parece bonito, gracias por el dato. El tema del autocuidado es un tema importantísimo. Todos deberíamos, el tema del autocuidado debería ser nuestro pilar, ¿verdad? Y en psicología lo hacemos mucho, hablamos mucho del autocuidado y habemos pocas personas, y me incluyo en ese grupo también, que a veces no hacemos, que hacemos autocuidado, ¿verdad? O sea, hay periodos, es necesario tener periodos de autocuidado. El autocuidado es como en esencia promover ese bienestar y el funcionamiento efectivo de nosotros y nosotras mismos, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de actividades que nos hacen sentir tranquilos, relajados, a veces hasta respirar. Yo tengo una amiga que un día de estos me contaba que se estaba dando cuenta que no estaba respirando, ¿verdad? Toda esta ansiedad y todo, y entonces me decía, cuando me doy cuenta, estoy como respirando como cortito, ¿verdad? Y entonces respiro profundo y de hecho los invito a hacerlo, ¿verdad? O sea, uno hace y hasta que siente donde el pecho se le llena, ¿verdad? Y a donde como que le entra el bienestar. Hasta cuestiones tan simples y sencillas como dedicar un espacio de mi día a hacer respiraciones profundas, un espacio de mi día a hacer pausas activas, un espacio de mi día a hacer un poquito de ejercicio, un espacio de mi día a escuchar música que me gusta, a ver una película con mi familia, a ver una película yo, de lo que sea, ¿verdad? A tontear en el teléfono, ¿verdad? Ese tipo de cosas son autocuidado. Tenemos que tener periodos donde podamos relajarnos de esta actividad constante que vamos teniendo de trabajo, que algunas veces es muy fuerte, y entonces vamos teniendo como esos espacios donde nos vamos como relajando y soltando, ¿verdad? Como poco a poco este estrés, ¿verdad? Puse una flor ahí porque a mi abuelo, que él no está haciendo teletrabajo, pero no está viviendo en su casa porque no puede estar solo. Entonces, a mi abuelo lo que lo ponen a hacer, porque él está deseando devolverse a su casa, es hacer jardinería. Entonces le dan matas y cosas, y por dicha, ¿verdad? Lo llevaron donde una tía que tiene un espacio muy grande, y entonces él puede hacer cosas, y entonces él se dedica a eso. Él ve noticias, va y hace jardinería y se devuelve, y él es feliz con esa actividad. Otra compañera, otra colega me decía, Nadia, yo lo que quiero es como limpiar y poner reggaetón. Y con eso a mí, ¿verdad? Me dice, yo no escucho reggaetón fuera de eso, pero yo cuando limpio tengo que escuchar reggaetón. Y esa es su manera de relajarse. Tal vez nos pueden contar algunas de sus maneras de relajarse que utilizan para irse tranquilizando durante el día, cuando a veces el día o cuando la situación se pone un poco compleja. Ahí las vamos compartiendo conforme las vayan compartiendo. Y el siguiente tip es organizar el trabajo. Contanos, David, un poquillo. Me gustó mucho, bueno, no he leído ese libro que nos recomendó Tatiana, pero creo que definitivamente para obtener grandes resultados tenemos que empezar desde hábitos pequeños. A veces yo creo que somos muy dados, ¿verdad?, a ser un poco extremistas. Es decir, de pronto se me ocurrió que quiero tener una vida fitness, no sé, y entonces me matriculo en el CrossFit y nunca he ido ni a un gimnasio, ¿verdad? Y quiero ir 2 horas al día, todos los días, y de repente no generé el hábito y mi cuerpo no estaba preparado ni mi mente para eso. Y de pronto, pues de ahí, es un intento fallido, ¿verdad? Y eso nos ocurre muchas veces. Entonces, yo sí creo que es entender que esos hábitos tienen que ir desde lo pequeño, pero cuando hago un pequeño cambio, por ejemplo, de empezar a hacer una rutina de ejercicio en mi casa 2 veces a la semana, pues ya empiezo a generar ese hábito y de ahí puedo ir progresivamente avanzando, ¿verdad? Y a mí me parece que sí, que son autoexigentes de que del día a la mañana vamos a cambiar nuestros hábitos o nuestro estilo de vida, porque al final eso es, básicamente no estamos trabajando sobre una realidad.
No es sostenible a través del tiempo, ¿verdad? Ana Grace nos cuenta que dice que ella para relajarse se pone a cantar. Es menos, dice que yo estoy haciendo coreografías de bailes se encuentra en YouTube muy bien, se ríe más de lo que baila, pero le encanta. Ana Gris también dice que para relajarse baila. Yo creo que este tipo de cosas, ¿verdad? Hacer cosas que tal vez no hacemos, aprender una cosa nueva, ponerse a jugar con un idioma diferente, ¿verdad? O sea, es hacer algo diferente, es jugar como niños, a veces solamente el tema del autocuidado. Bueno, sobre este tips, organice su trabajo, en realidad está muy relacionado con una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar. Algunas un poco más tangibles, otras un poco más intangibles. Hay una que me encontré un día en internet, muchas gracias, se llamaba como la tetera caliente, porque dice que lo que usted hace es como la tetera cuando le pone con agua en la cocina, que lo que hace es generando presión, ¿verdad? Hasta que ya el agua hierve. Entonces, es como una presión social, ¿verdad? Y lo que dice es que yo puedo hacer como un listado de las tareas que tengo que realizar semanalmente, bueno, pero genero un compromiso social o una presión social, ¿cómo? Y le envío esas tareas a mi jefatura, si es que tengo inclusive subalternos o a pares, y les digo, mire, esto es lo que yo voy a hacer esta semana. A veces inclusive, si tenemos subalternos, podemos pedírselas, pero tal vez no estamos acostumbrados a hacer nosotros, digamos, lo que lo entregamos. Pero podría ser una recomendación inclusive a pares, ¿verdad? Porque ya generé un compromiso social. Entonces, inclusive puede ser que durante la semana me están preguntando, ¿y cómo te fue con aquello? ¿Pudiste avanzar? ¿Qué tal? Y bueno, y si al final de la semana hago, por decirlo así, un reporte o una actualización de cómo fui o la siguiente semana, si cada semana, yo no creo que nadie va a estar dispuesto a que cada semana poder poner la misma lista de tareas, ¿verdad? Porque no la estoy cumpliendo. Entonces, digamos que es una forma en la cual podemos generar presión a la distancia. Luego, el control de los avances de cada tarea. Ahorita vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir. Y hay herramientas, hoy en día, digamos, si algo que tenemos y lo que contamos, y son de las grandes oportunidades, son la gran diversidad de herramientas tecnológicas que nos permiten organizarnos. Desde el Outlook, que en realidad, si nos damos cuenta, es más que un correo, ¿verdad? Realmente podemos organizar casi que todo nuestro trabajo. Hay herramientas que por ahí de repente en los anuncios de YouTube nos aparecen constantemente, como el monday.com, ¿verdad? O el Project, que puede ser un poquito más complejo y para personas que tengan que llevar a cabo, digamos, pues valga la redundancia, proyectos, digamos, de un nivel un poco más amplio. Lo otro que les decía, el tema de revisar el correo unas 3 veces al día únicamente. En la mañana, cuando voy a empezar la jornada, lo reviso, contesto lo que tengo que responder, lo cierro. Luego, después del almuerzo, digamos que ahí hay como un periodo un poco de letargo por el tema de que estoy digiriendo, la mayoría de energía de mi cuerpo está enfocada en digerir los alimentos, entonces puedo aprovechar para revisar el correo o bien al final del día, ¿verdad? Porque a veces si lo tenemos abierto todo el tiempo, pues eso nos está distrayendo constantemente, ¿verdad? Entonces, si no tenemos mucha esa capacidad de autorregulación, pues nos va a ser difícil no estar revisando qué es lo que me están mandando. Evitar tener muchos documentos abiertos en el escritorio y en la medida de lo posible, pues trabajar en un espacio separado, ¿verdad? Es decir, por lo menos no compartir el espacio de trabajo. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando empecé a hacer teletrabajo hace 4 semanas más o menos, a razón de esto, que yo hacía ya teletrabajo, pero un par de días a la semana, y de pronto entonces ya los 5 días empiezo a trabajar en la mesa, en el comedor. Y cuando me doy cuenta es que me la paso comiendo todo el día, ¿verdad? Porque la paso abriendo la refri y la ansiedad en realidad no es ni hambre, es un tema de ansiedad que la trabajo a partir de alimentos. Entonces, de repente ya dije, bueno, no, tengo que cambiar mi espacio de trabajo. Entonces ya me vine a trabajar a este cuarto donde estoy ahorita, que prácticamente no tengo mayores distractores. Entonces, eso si es posible, pues lograr tener un espacio separado y, digamos, exclusivo para las funciones de trabajo. Y si no, pues de ahí podemos utilizar audífonos, o bien sí tener una muy buena comunicación con la familia, un muy buen encuadre para que ellos sepan que aunque esté ahí no quiere decir que estoy a disposición completa, que debe cumplir con una serie de labores. Y vamos a ver algunas herramientas también. Y yo creo que definitivamente el tema de no trabajar en la cama.
¿verdad? O sea, que hay gente que agarra la compu, se la pone en las piernas y comienza a trabajar en la cama. Y la espalda, o sea, ¿verdad? Ayúdeme a decir más o menos. Dice Yendi que ella también usa una herramienta que se llama To Do de Office. Ahí están las herramientas. Perfecto. Sí, ahí, si ustedes conocen más herramientas que nos puedan compartir, pues en realidad sería muy provechoso para enriquecer, digamos, este inventario de herramientas. Estas son algunas que, bueno, que yo en mi trabajo he utilizado y que me resultan bastante útiles. Esta matriz, la que tenemos en la esquina superior izquierda, que se llama la matriz de Eisenhower, la diseñó un general del ejército estadounidense, pero se volvió muy famoso en un libro que también yo les recomiendo, que es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Ahí es donde se volvió como más popular. Nos dice que yo puedo utilizar 4 cuadrantes que me permitan organizar mis tareas por nivel de importancia y por nivel de urgencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo categorizar cada tarea en esto, en esta pizarra. De hecho, yo en un trabajo que tuve tenía una pizarra y era ahí donde cada vez que tenía una tarea tenía el listado de tareas y luego las iba pasando, ¿verdad? A cada uno de estos cuadrantes. Claro, estas tareas se van inmovilizando según cada semana de trabajo. Pero entonces, por ejemplo, si yo tengo una tarea que es altamente importante, pero que además es altamente urgente porque tengo que entregar en un corto plazo, entonces la voy a colocar en la esquina superior derecha, ¿verdad? Ahí podemos ver alta urgencia, alta importancia, es decir, que todo lo que se encuentre ahí básicamente va a ser aquellas tareas o aquellos entregables que yo tengo que hacer durante esta semana. Entonces eso es lo que es prioritario, o sea, no debería distraerme en hacer actividades que estén en otro de los cuadrantes, porque en realidad ese es el cuadrante, digamos, que es importante y además es urgente. Tenemos todo lo contrario, por ejemplo, el que se encuentra en la posición opuesta, ¿verdad? Donde más bien tenemos tareas que son de poca importancia y de poca urgencia. Entonces ahí donde nunca debemos entrar, es decir, las tareas que están ahí son las que deberíamos relegar, inclusive no realizar porque puede que inclusive no agreguen ningún valor, ¿verdad? Lo que llamamos digamos, se le puede llamar como un término que utilizas una muda o una tarea que no agrega valor. Entonces, hasta podríamos replantearla del todo si son cosas que debería seguir haciendo en mi trabajo o son cosas que de verdad ya ameritan no realizar. Tenemos por el otro lado tareas, por ejemplo, que tienen una alta importancia pero tienen poca urgencia, es decir, que no son para allá. Entonces, ahí es donde tenemos que planificar. De hecho, Stephen Covey en este libro nos dice que ojalá podamos trabajar la mayoría del tiempo en ese cuadrante, ¿verdad? En la parte de planificación. Tratar de que todas esas tareas que estén ahí no vayan al cuadrante de lo importante y lo urgente, ¿verdad? Porque eso quiere decir que no logramos sacar esas tareas con el debido tiempo. Entonces, que trabajar ahí, digamos, es donde podemos planear mejor, es donde podemos reducir nuestros niveles de estrés, trabajamos menos bajo presión. Entonces, un ideal es trabajar mucho en ese cuadrante. Y el que nos hace falta, ¿verdad? El de la esquina inferior derecha, es aquel donde tenemos tareas, pues que de pronto no son importantes, pero son urgentes, ¿verdad? Entonces, esas son las que podemos delegar o inclusive dedicar espacios específicos del día para sacar eso. Usualmente, esas tareas tienen una característica, que tienen menor tiempo de procesamiento. ¿Qué es menor tiempo de procesamiento? O sea, que nos toman menos tiempo realizar. ¿Qué son esas tareas? Por ejemplo, un correo, ¿verdad? Los correos típicamente son tareas que muchas veces son urgentes porque nos están haciendo consultas y demás, pero no tienen la mayor importancia en el resultado de nuestro trabajo. De hecho, usualmente nuestro desempeño no se mide por eso. Entonces, dedicar ciertos momentos para hacerlo y poder sacar todo eso, ¿verdad? Porque, como les digo, usualmente tienen que ser tareas de poco tiempo de procesamiento, o sea que no vamos a dedicarle muchísimo tiempo a hacerlas. Es lo ideal. Luego, en la esquina superior derecha tenemos una matriz bastante conocida, que es la matriz de Gantt. Esta es la matriz con la que trabaja, por ejemplo, el Microsoft Project, pero nosotros podemos diseñar una en Excel perfectamente. De hecho, si usted se va a Excel y busca las plantillas y pone Gantt, le va a aparecer ya de por sí le van a aparecer una, dos o tres por defecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la primera columna vamos colocando las diferentes tareas que tenemos que realizar, inclusive las podemos jerarquizar por, por proyectos y por tareas o actividades de ese proyecto, ¿verdad? Y en las siguientes columnas vamos a colocar los días
del año, por ejemplo, lo podemos colocar por semanas, por días, dependiendo de qué tan necesario sea. Hacerlo así de específico, un poco más general por semanas o hasta por meses. Y vamos a ir poniendo en color cuánto tiempo yo estimo que voy a dedicarle a cada una de esas tareas, ¿verdad? Y usted ve que hay tareas que, por ejemplo, podemos realizar de manera concurrente o hay tareas que no podemos, que están, por decirlo así, están ancladas unas de otras. Es decir, que no puedo empezar a ejecutarlas hasta que no termine una previa. Entonces, inclusive, yo puedo llevar al Gantt y puedo ir poniéndole colores dependiendo del nivel de avance que tengo, si terminé o no terminé las tareas. Esa es una herramienta que es bastante útil. Igual en YouTube posiblemente usted se va a encontrar muchísimos tutoriales. Y la otra que a mí personalmente me gusta mucho y que es más sencilla y sobre todo si soy un poco menos tecnológico, ¿verdad? Que tiene una función parecida al diagrama de Gantt, pero es un poco más artesanal, es el Kanban. Entonces, el Kanban básicamente es una pizarra que yo voy a colocar y voy a ponerle una serie de columnas, ¿verdad? En la primera columna lo que yo voy a colocar son las tareas que me van entrando, ¿verdad? Las tareas que tengo que ir realizando, esto en post-its. Entonces voy colocando los post-its, ¿verdad? Y luego voy a colocar una serie de columnas a la derecha que podrían ser básicamente inclusive tres. Una que diga entrada, otra que diga haciendo y otra que diga hecha, por ejemplo. O bien, es que tenemos más fases que deben pasar la mayoría de nuestras tareas, entonces podemos poner más columnas. Puede ser inclusive que un post-it, digamos, una tarea, no pase, en este caso, por ejemplo, por el testeo, sino que de una vez pase al nivel, a la columna de hecho, ¿verdad? Pero la idea es que yo pueda ir moviendo, darle una trazabilidad a mi trabajo, ¿verdad? Y también, si yo tengo muchas tareas a la vez que ir realizando, creo que esto me permite muchísimo organizarme y visualmente ver qué tanto avanzado y aquí le debería dar prioridad. El Kanban también es muy útil para trabajarlo en equipos. De hecho, está diseñado en primera instancia para trabajarlo con equipos. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez tengo que realizar un trabajo con 5 personas. Entonces, en la primera columna voy a colocar todas las actividades que se requieren para cumplir con este proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decidir que voy a tomar una que sea búsqueda de información, la tomo y la paso a todo y le pongo mi nombre, David. Ya los demás saben que yo estoy ejecutando esa tarea. De manera tal que si alguien más quiere avanzar, puede agarrar otra de las tareas, puede pasar a la siguiente columna y ya los demás sabemos que esa persona está trabajando en eso. Entonces, es una forma que como equipos de trabajo, inclusive hoy en día, si es que estamos trabajando a distancia, podemos hacer un Kanban en Excel, ¿verdad? Donde, pues, cada uno, conforme vaya avanzando, puede ir tomando una de esas tareas, una de esas acciones que hay que realizar y las va movilizando a lo largo de estas columnas, ¿verdad? Y por ahí entonces ya no necesariamente tengo que estar preguntando a mi compañero qué ha avanzado, cómo va, sino que simplemente entro al Kanban y visualmente puedo ver qué tareas se están realizando y qué tareas no, y a dónde quizás debería echar mano. Entonces, es una tarea, digamos, una herramienta muy sencilla, pero que puede ser muy útil. David, Tatiana dice que ella usa el calendario de Outlook, pero dice que tiene una agenda de papel, porque es muy importante como usar el marcador en las tareas que están siendo completadas. Y también Julia Vargas dice que ella usa Trello, me imagino que se dice Trello. Dice que es súper fácil de usar y gratis y se puede hacer como checklist y agregar documentos, etcétera. Entonces me parece que son un par de herramientas que se podrían también, ¿verdad? Comenzar a utilizar. Creo que estas herramientas dependen mucho también de las características de cada persona, ¿verdad? O sea, qué tanto me es a mí mejor esto o esto otro. Por ejemplo, yo amo Excel, entonces yo prefiero que las cosas estén en Excel y todo lo hago en Excel y para mí es más fácil de acomodar, pero eso es algo que a mí me genera mayor tranquilidad. Yo reporto a partir de un Excel, reporto números, reporto datos y reporto todo eso, pero no muchas personas se les facilita el Excel y por ende pues no le ven como la utilidad, pero creo que cada quien puede ir utilizando pues las herramientas que les generen como mayor comodidad para trabajar. Sí, el Excel es sumamente versátil, ¿verdad? Pero también el Outlook, esta herramienta del To-Do, de verdad, del Outlook es también muy, muy útil y la podemos ligar con el calendario. Entonces, digamos que yo sí recomiendo, en la medida de lo posible, si podemos llevar tutoriales, por ejemplo, el uso de Outlook, podemos sacarle muchísimo provecho. Sí, sí, genial. El otro tip es el de celebrar los pequeños logros.
Y aquí, ¿verdad? Entramos como en esta cuestión que ya habíamos hablado un poquito antes, que es como hay que tener una meta final, pero hay que también poner la atención en el proceso. Yo, por ejemplo, en una pintura, por ejemplo, la gente cuando ve una pintura al principio, si a cualquier pintor usted lo ve y usted dice, oh por Dios, que es esa cosa tan espantosa. Y cuando termina es una cosa bellísima, ¿verdad? Entonces el proceso es realmente importante para que pueda llegar a ese resultado final. Pero si nosotros como nos damos la palmada en la espalda por los pequeños logros, nos va a ser mucho más difícil sentir que realmente estamos logrando algo. Vamos a sentir frustrados porque no estamos llegando a la meta final o al objetivo final que era el que nos habíamos planteado. Entonces hay que recompensarse también cada logro, ¿verdad? Y cada fase de acercamiento a ese objetivo hay que irlo recompensando poco a poco. Y eso se puede aplicar, obviamente, con nosotras mismas, pero también podemos aplicarlo para nuestra familia y aquellos que tenemos niños y demás, pues podemos también pensar en, ok, tal vez podemos premiar cada logro que ellos tienen y así se sienten poco a poco como más motivados a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Podemos ir reforzando algunas de estas cuestiones, ¿verdad? Que creo que van como de la mano de que ellos también se sientan motivados de lo que estamos haciendo. Hay algo que para mí es indispensable y es el tema de los premios, ¿verdad? Y eso, y creo que por eso está en grande y es el hecho de que los premios también pueden ser cuestiones intangibles, ¿verdad? O sea, es el tiempo en familia, es ver la película que el chico quería ver o que la chica quería ver, o, ¿verdad? O ver, o hacer algo juntos, hacer un juego, ¿verdad? No sé, tirar un juego de mesa y toda la familia sentarse alrededor de la mesa a hacerlo. Entonces, cumplir estos pequeños logros, ¿verdad? Y estas pequeñas cosas van a hacer también que todos nos sintamos motivados y saquemos provecho de la situación en la que estamos. Hablábamos con David del hecho de utilizar economía de fichas aún también con los niños para reforzar aquellos comportamientos que ¿verdad? Que necesitamos que se cumplan en estas épocas, ¿verdad? Si hacen la tarea, si recogen la mesa, si ayudan con estas cosas, ir poco a poco con estos intangibles. Me imagino que las que son mamás y si hay algún papá también lo sabe, que se pueden hacer calendarios con los niños y poner caritas felices y al final de tantas caritas felices se hacen cosas, ¿verdad? En conjunto, que creo que es como también enseñarles a ellos a motivarse, ¿verdad? Y a orientarse también al logro. Un día esto leía unas cosas que decía que de aquí, ¿verdad? Este montón de memes que están mandando últimamente, pero que tenemos que salir de cierta forma, ¿verdad? Y yo creo que lo que debería preocuparnos más es que de la manera en la que estamos reaccionando, también se esté comunicando a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿verdad? Y que la gente vea también que todos reaccionamos de manera distintas ante las cosas que están pasando, pero que poco a poco podemos ir también reforzando estos pequeños avances que vamos teniendo en conjuntos. Y en el tip número 7 queremos retomar algo que habíamos hablado al principio del tema del aislamiento. Yo creo que muchos nos podemos sentir un poco aislados y como les digo, más las personas que viven solas y así para poder trabajar desde la casa y estar todo el tiempo pues realmente solo con uno mismo o con los gatos o con los perros. Y yo creo que en este caso podemos utilizar, y lo han reforzado mucho también, podemos utilizar las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que no se van a limitar solamente al trabajo, sino que podemos utilizarlas para unirnos como familia y con familia y con amigos. Pero aún así, también con el trabajo es muy importante porque tenemos que estar cerca también de nuestros compañeros de trabajo, de nuestro equipo de trabajo, de la gente que tenemos alrededor. Y mantener esa conexión, ¿verdad? Ojalá tener reuniones semanales, ¿verdad? Hay varias gente y personas que hablan sobre el tema del teletrabajo y demás, que hablan de la importancia de tener al menos una reunión semanal para que la persona que está en su casa se sienta parte de un equipo, sienta que su trabajo es importante, que sienta que reporta lo que está haciendo y que, ¿verdad? Y que las demás personas pues valoran lo que está haciendo también. Y pues obviamente con nuestras familias también, ¿verdad? Reunámonos, hablemos con los abuelitos, con las abuelitas, ¿verdad? Hablemos con las personas que teníamos usualmente muy cerca y que ahora no tenemos tan cerca y tratemos como de acercarnos porque eso también nos va a dar tranquilidad y nos va a ayudar a ser mucho más productivos y productivas. La conexión es realmente necesaria, pero la conexión no tiene necesariamente que ser física. Es una conexión que va más allá, ¿verdad? De solamente el contacto físico, que es importante, pero que tenemos que darle un poquillo la pausa en este momento. Y a esto quiero ligarlo con el tema de la comunicación.
nos cuesta mucho comunicar y en el trabajo tenemos que comunicar y es muy importante, más aún cuando no estamos físicamente ahí y tal vez nuestro jefe es este señor de 55 años que decía Tatiana que tal vez no cree en el teletrabajo, ¿verdad? Es muy importante comunicar. Tenemos que aprender a reportar lo que estamos haciendo y no por control. No se trata de que la gente nos esté controlando. Es más que todo es dar cuenta de nuestro propio trabajo y también hacer que nuestro propio trabajo sea importante, ¿verdad? Cuando yo lo reporto digo, hey, lo que estoy haciendo es realmente importante, no solo para mí, sino también para la organización. También comuniquemos a nuestras familias, ¿verdad? Estamos en teletrabajo, estamos aquí, al principio es difícil entender por qué es que ella está aquí, pero y está trabajando y por qué no me puede ir a hacer un mandado, ¿verdad? Bueno, ahorita no se puede hacer un mandado, pero, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras, ¿verdad? Para poder también comunicarle a nuestras familias con el tiempo. Este es nuestro horario. Yo de tal hora a tal hora voy a estar trabajando. Y aunque sea difícil de entender, en algún momento lo vamos a entender todos. Vamos a lograr poco a poco llegar al punto de que, ok, es que mami está trabajando, ¿verdad? Y entonces sale. Yo, una paciente me decía que ella literalmente se pierde. Una paciente. Ella se mete en el cuarto, se encierra, no me acuerdo, alguien me contó, se encierra en el cuarto y no sale hasta que tiene que salir, como cuando ella se va para el trabajo y después regresa. Es una herramienta, es una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero creo que también comunicarle es importante, comunicarle a la gente que estamos ahí, que estamos trabajando y que lo que estamos haciendo también es importante bueno, y que esta es una nueva normalidad, ¿verdad? Para todos y para todas. Tenemos algunos, bueno, unos tips ahí adicionales, ¿verdad? Elementos que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es el equipo de trabajo, ¿verdad? Procure tener respaldos de toda la información. Y esto lo digo por experiencia propia porque uno va aprendiendo aquí en el camino, pero me sucedió que de pronto perdí el disco duro de una computadora y bueno, perdí la información o el trabajo de una semana. Entonces, ojalá que a ustedes no les pase lo mismo que a mí. Traten de respaldar toda la información en discos duros externos. Los equipos tecnológicos no están exentos de fallar. O bien, bueno, ahora lo que hice es que tengo la computadora ligada al OneDrive, entonces toda la información que tengo directamente se está guardando en el OneDrive y por tanto, bueno, si ya llegara a fallar este disco duro, no voy a perder la información. Procurar no colocar equipos sobre la cama, libros, objetos que vayan a incrementar la temperatura y que le reduzcan el periodo de vida a los equipos. Evitar sobrecarga de regletas, sobre todo si tenemos varias personas trabajando en la casa. Y busque espacios con ventilación e iluminación también adecuada, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, el último de los tips, que tiene que ver con aspectos ya más de ergonomía. Entonces, tomar en cuenta un poco lo que llamamos las pausas activas, ¿verdad? Y si tenemos la posibilidad inclusive de hacer rutinas de ejercicios al mediodía, si tenemos esa flexibilidad horaria, yo creo que también es una muy buena alternativa, sobre todo porque a veces en la casa, pues lamentablemente no contamos con los recursos ideales, es decir, no contamos tal vez con el escritorio a la altura apropiada, tal vez la silla que utilizamos no es la silla de la mejor calidad o no es una silla que cuenta con todos los requisitos ergonómicos que tal vez sí tenemos en nuestro lugar de trabajo. Entonces, hagamos pausas activas, podemos entrar a YouTube, ahí vamos a encontrar una serie de ejercicios para realizar pausas activas que son realmente muy sencillas, ejercicios de estiramiento, como este diagrama que está aquí, donde se muestra una rutina de pausas activas que no necesariamente tiene que durar más de 5 minutos, ¿verdad? Y por ahí una recomendación es hacer este tipo de pausas por lo menos cada 45, ¿verdad? Si no son tan explícitas como las de esta imagen, por lo menos sí estirar un poco, ¿verdad? Ponernos de pie, estirar, mover las piernas, mover los brazos, de manera tal que también nuestra salud física, digamos, que no se esté viendo expuesta por esta nueva modalidad de trabajo que estamos teniendo.
Claro, y lo más importante de esto es que realmente nuestro cuerpo es nuestro activo más importante. Entonces tenemos que estar bien nosotros para poder, y nosotras, ¿verdad? Para poder estar bien en nuestro trabajo, con nuestras familias, hacer todo esto y llevar la carga también de ansiedad que trae esta situación en la que estamos todas y todos viviendo, ¿verdad? Estos son los 10 tips muy puntuales que queríamos compartir con ustedes y queremos ahora tal vez cerrar con esta frase y luego ya abrir el espacio como para preguntas más generales. Si tuvieran alguna pregunta de algo que no hemos abordado o quisieran como hablar de algún otro tema en particular, dice, solo con constancia y repetición vamos a poder integrar estas actividades a nuestra rutina y así garantizar que este periodo de teletrabajo sea exitoso para usted y la organización que representa. Y eso es una frase que David nos comparte hoy. No sé si quieres complementar algo de la frase. Sí, yo creo que, como les decía al inicio, si queremos desarrollar estas competencias o cualquier competencia en nuestra vida que nos propongamos, recuerde que tenemos que llevarla a la acción, o sea, hay que hacer, ¿verdad? El aprendizaje tradicional en el que hemos estado acostumbrados es un aprendizaje muy magistral, muy teórico, ¿verdad? Muy cognitivo, pero realmente las organizaciones ocupan de personas no que sepan o que tengan mucha información, sino de personas que empiecen a hacer cosas diferentes y que al hacer esas cosas diferentes pues tengan resultados de mayor valor. Entonces, cuando por lo menos desde mi experiencia profesional trabajo los talleres que tengan que ver con desarrollo de habilidades o desarrollo de competencias, no podemos dejar de lado nunca el tema del hacer, ¿verdad? Es decir, todas estas herramientas que hemos visto, lo que usted ha podido aprender hoy a nivel teórico, si usted no lo ejecuta y no lo integra a su rutina, ¿verdad? A sus hábitos, no hace un hábito, como decía Tatiana, es información que de pronto su cerebro va a interpretar que no es útil porque no la utilicé y lo que no es útil, que no estorbe, ¿verdad? Como dice el refrán, y es que así actúa nuestro cerebro. Yo les decía al inicio también, nuestro cerebro es altamente eficiente y por tanto no va a almacenar información que de pronto no sea útil. Entonces, pongámoslo en acción y demostrémonos a nosotros mismos y demostrémosle a las organizaciones para las que trabajamos que el teletrabajo puede ser altamente exitoso y que ese porcentaje tan bajo que tenemos hoy en día de personas haciendo teletrabajo, pues pueda dar un salto cuantitativo bien importante a partir de, bueno, de esta oportunidad que se nos está dando. Agradecerte, Nadia, por la invitación y a todos ustedes también por la atención y por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias, David, más bien por asumir el reto también. Ahí nos están agradeciendo. Tati dice muchísimas gracias. Qué buena iniciativa tuvieron. Aprendí mucho. Muchas gracias a vos. Ana Grace dice, a ver, he cometido el error de trabajar hasta 10 horas seguidas sin pausa. Eso es importante, ¿verdad? Hay que tener como mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Queremos abrir espacio para que si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional, algo que quisieran, o si alguna de los que están presentes o algunos de los que están presentes quisieran hablar de algún otro tema en algún otro momento, podemos asumir el reto de hablar de algún otro tema o especificar por algún tema en especial que les haya llamado la atención. Así que dejo el espacio abierto por si quieren hacer alguna otra consulta, tal vez a David o a mí específicamente sobre el manejo de esta situación. Dice, esa actividad ha sido muy interesante, doy respuesta a muchas consultas, muchas gracias por la dedicación, muchas gracias, aprendí mucho, súper interesante. Dice, ojalá compartan cada tip en sus redes porque lo que están haciendo muy valioso. Mil gracias en estos tiempos, estos tips son indispensables. Claro, la idea, bueno, esta sesión se está grabando. Yo soy un poco nueva en estas cosas, entonces después tendré que pedir más capacitación, pero espero que se esté grabando y por ende espero que cuando termine pueda bajarlo, meterlo a YouTube y compartirlo. Lo vamos a compartir en las redes sociales de Nadia Psico, que ustedes pueden meterse ahí en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí se los vamos a estar compartiendo y como les digo, si tienen alguna otra duda, alguna adicional que después de la charla ustedes dicen, uy, qué tal, me hubiera encantado que hablemos de este tema, nos encargamos de conseguir a la persona que sea experta en ese tema y tal vez le pedimos que nos regale un poquito de su tiempo para regalarlo en estas épocas de crisis y de solidaridad resultante justamente de esas crisis. Entonces,
ahí quedamos a disposición para ustedes. Ahí está mi número de teléfono y está, como les digo, la dirección de las redes sociales. Quedamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Y gracias, David, de verdad, por asumir el reto. Yo sé que lo saqué de su zona de confort, pero le agradezco un montón que se haya como apuntado aquí al asunto de hacer estas cosas en vivo y aportar como un poquito, un granito ahí de arena a lo que estamos haciendo. Con todo gusto, ha sido una experiencia muy enriquecedora de aprendizaje y como les dije, hay que echarse el agua y hacer, solo así es donde aprendemos realmente, así que muy, muy contento de apoyarte también con tus iniciativas. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, nos vemos. Veo que no hay más preguntas. Cualquier cosa ahí tienen nuestros datos por si quisieran comunicarse. Aquí hay un dato más. Muchísimas gracias. Genial, les vamos a compartir la información y vamos a también compartirles la presentación para que la tengan ahí a disposición. La subimos ahí en el Facebook. Muchísimas gracias y hasta luego.